Buenos días, y entonces vamos a dar inicio a la primera mesa que se lleva por título Infancia Migrante y Derechos Humanos. Como eje, digamos, del marco teórico sobre el que vamos a trabajar para seguir con las siguientes mesas. Para empezar, nos va a va a tener la palabra la maestra Rosa María Álvarez González. La maestra es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Chihuahua y tiene sus estudios de posgrado en Derecho Privado en la Universidad de Nápoles, Italia, y es doctoranda en el programa de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España. Ella es investigadora titular de tiempo completo en el área de Derecho de Familia y Derechos Humanos en este instituto, y es profesora de la materia de Derecho Familiar en la Facultad de Derecho de la UNAM. Hasta 2010 fue miembro de la Asamblea Consultiva y de la Junta de Gobierno del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, y fue jueza ad hoc en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso González Banda y otros, Campo Algodonero, contra México. Es autora de innumerables trabajos sobre derecho de familia, derecho de mujeres, de niños y niñas y derechos humanos. Actualmente es coordinadora del Diplomado de Violencia Familiar y Derechos Humanos que se imparte en este instituto, que lleva ya 16 años impartiéndose, y es coordinadora del Núcleo Multidisciplinario de Derechos Humanos y Violencia contra las Mujeres en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Maestra, Gracias. Gracias, Monse. Te faltó decir que somos co-coordinadoras del Diplomado de Violencia Familiar y Derechos Humanos, cosa que me permito aclarar. Tanto la doctora Montserrat, iniciamos hace 17 años esa idea, cristalizó en el diplomado y sigue adelante. Entonces, ya que estoy hablando del tema, aprovecharé para hacerme el comercial. La versión 17ª empezará el marzo de 2018, para quienes estén interesados en cursarlo. Bien. Antes que nada quisiera agradecer a las organizadoras entusiastas de esta mesa tan importante y que creo que faltan mesas como estas de análisis de derechos de la niñez en general. A la doctora Montserrat Pérez Contreras, a la doctora Elisa Ortega Vázquez y a la doctora María del Carmen Macías por la invitación tan gentil que me hicieran a participar en esta mesa. Y con el agradecimiento, por supuesto, de estar tan bien acompañada por quienes integran este panel. Me toca hacer una reflexión, y así lo llamé, reflexión en torno al tratamiento del fenómeno de la violencia familiar en la legislación mexicana. Originalmente había empezado a trabajar el tema de los derechos de niños y niñas, cómo se violentan en todo este fenómeno tan actual que venimos observando, que es el de la migración. Pero después me di cuenta de que la invitación que se me había hecho era para que hablara de violencia familiar, lo cual me agradó más porque el otro tema ya me tenía muy, muy triste y muy conmovida. Realmente lo que está pasando en este país, tanto en migración interna como en migración internacional, pues los más desprotegidos finalmente son los niños y las niñas. Entonces eso es muy lamentable, y qué bueno que ya no seguí por ese camino, porque iba a entrar en una depresión prenavideña que no es conveniente. De manera que es una mera reflexión sobre la violencia familiar en la legislación mexicana que creo que puede servir muy bien como marco teórico para todo lo que se va a decir en este seminario. En la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, aprobado por la ONU en 1948, se reconoce que
abro comillas, todas las personas nacen libres, iguales en dignidad y derechos, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Cierro comillas. Esta igualdad esencial no puede ser desconocida sin que se atente contra la dignidad de la persona. Si bien ante la ley todos los seres humanos somos iguales, la realidad y específicamente la biología impone diferencias que han sido utilizadas para que las personas sean tratadas de diferente manera según su sexo y según su edad también. A partir de este razonamiento podemos concluir que los derechos humanos, siendo iguales para todos, adquieren una determinada connotación en virtud de quienes pretendan ejercerlos. En el caso de las mujeres, la característica que su sexo les determina define lo que se ha llamado la condición femenina, misma que ha sido utilizada a través de la historia como pretexto para otorgar a la mujer un trato discriminatorio e inequitativo. En el caso de los niños y niñas, esta perspectiva es similar en razón de su condición de dependencia de los adultos por razón de su edad. Uno de los ámbitos en que la iniquidad se convierte en una constante en la vida cotidiana de mujeres, niñas y niños es el espacio doméstico. El seno de la familia, que debiera ser el espacio privilegiado para el desarrollo de sus miembros, deviene en realidad como el espacio más peligroso para los miembros más débiles de la familia. Esta fue una sorpresa que en Naciones Unidas se tuvo cuando se empezó a analizar los informes que los estados partes deberían presentarles, y vieron que la violencia dentro de los espacios domésticos era la más terrible de las violencias y que había pasado a lo largo del tiempo totalmente desapercibida. Y en este sentido, tanto el género como las relaciones de violencia son un producto social que se genera y perpetúa en la familia. Lamentablemente, así lo es. Y es a partir de la conformación de una estructura jerárquica que se da en su interior, en la que se establece que algunos de sus miembros tienen el derecho de controlar a los demás por cualquier medio, incluso a través de la violencia. Estas estructuras verticales de poder las ha propiciado el propio Estado, al confiar que los mecanismos internos de la familia eran lo suficientes para establecer en su interior pautas democráticas de conducta de grupo que permitieran la solución pacífica de los conflictos entre sus miembros. Ya vimos que no es así, desafortunadamente. Y es ahí donde se manifiesta el fracaso de la familia como instancia de control social y informal en contra de la violencia, ya que ese es, repito, en ese espacio donde debiera ser el más protector para sus miembros. Por ese ejercicio desigual de poder que se da en su interior, deviene el ámbito más propicio para generar reacciones violentas. De ahí la necesidad de un replanteamiento entre las relaciones Estado y familia para la atención de la violencia familiar. El derecho debe intervenir al interior de la familia de la mano del derecho para regular las relaciones entre los miembros y castigar las conductas violentas, sobre todo de los más desprotegidos, que generalmente son la mujer, los hijos menores y los ancianos. Asimismo, más allá de la penalización de las conductas violentas, el derecho es instrumento de pedagogía social para sensibilizar a la sociedad en contra de la violencia. La no promulgación de normas en contra de la violencia familiar implicaba la comunicación a la sociedad de un mensaje de permisividad estatal que no debía ser consentido. De ahí fue que proliferaran toda una serie de ordenamientos en contra de la violencia familiar. Esto fue aproximadamente en la década de los años del siglo pasado, en 1990. Ahí empezaron a proliferar toda una serie de ordenamientos que
en contra de la violencia familiar, que más allá de su propia eficacia, servirían como detonadores de atención a la atención social del fenómeno. En razón de las características cuantitativas del fenómeno de la violencia familiar en México, y toda vez que el Distrito Federal, el entonces Distrito Federal, con sus peculiaridades sociodemográficas y su problemática como megaciudad, ella fue la primera en legislar en contra de la violencia familiar y de emprender acciones para atender la problemática derivada de este fenómeno. Se dieron varias encuestas, una desde 1990, replicada en 1999, y en ambas se logró vislumbrar que la violencia familiar era un problema que estaba ahí y que las autoridades, el Estado mismo, debía intervenir eficazmente para evitarlo. Y en el resto del país, a partir de la promulgación de la Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar en el Distrito Federal, que fue de 1996, todos los estados o la mayoría de los estados promulgaron sus propias leyes contra la violencia familiar, siguiendo en buena medida el modelo establecido por la legislación del Distrito Federal. La violencia familiar es un fenómeno que se sabe que existe, pero del cual, como un iceberg, se advierte solamente la punta. Las cifras mundiales hacen creer que ahora existe más violencia doméstica en el mundo que la que había antes. La realidad es que antes no se había identificado como un problema específico y ahora sí. Es quizá por eso que se está empezando a visibilizar el fenómeno. Bueno, ya no se está empezando, ya se visibilizó el fenómeno a partir de los años 90 y se está intentando penalizar o denunciar, o al menos empezar con la denuncia de las conductas violentas. La violencia en el hogar, especialmente los golpes a la esposa, a las hijas y a los hijos, es tal vez la forma más generalizada de violencia. En países en que se cuenta con estadísticas confiables sobre la violencia basada en el género, se informa que más del 20% de las mujeres han sido víctimas de maltrato por los hombres con los que viven dentro de los confines domésticos. México, por supuesto, no escapa de esa realidad. Los datos oficiales que se reportan regularmente nos dan cuenta de la magnitud del problema, pero estos datos, aunque valiosos, no son indicadores absolutos para determinar este mal silencioso. Silencioso porque, si bien se sabe que existe y es muy grave, no se cuentan con mecanismos precisos para cuantificarlo. En este país, desafortunadamente, las estadísticas no son tan confiables como en algunos otros países. Y de la medición que se lleva a cabo pues depende de la instancia o de la institución que está realizándolos y generalmente no coinciden. Pero a pesar de esto, las cifras conocidas permiten considerarlo como un problema de salud pública que sigue vigente en la sociedad y que involucra a todos los sectores sociales, dado, repito, porque implica una violación grave a los derechos humanos de las víctimas y por tanto no puede ser considerado como un asunto que atañe solamente a la esfera privada de las personas, como anteriormente se consideraba. El Estado no podía intervenir en la familia porque los límites de acción del Estado terminaban en el espacio privado. Ahora no, ya se vio que debe intervenir y debe establecer políticas públicas concretas a corto, mediano, largo plazo en la que se involucre a todos los sectores de la sociedad en los ámbitos de atención y sobre todo para establecer políticas muy claras de prevención, que creo que es uno de los asuntos que no se han atendido
adecuadamente la prevención del fenómeno de la violencia familiar. Por supuesto que un análisis normativo del marco normativo debe iniciarse con la Constitución y con los tratados internacionales que México ha suscrito, que han sido innumerables. México ha sido muy eficaz para firmar todos los tratados internacionales relacionados con derechos humanos, pero esa eficiencia no ha sido llevada a la práctica porque lamentablemente no se ha cumplido eficientemente con lo que esos tratados señalan. Y en el caso de los niños y niñas, pues está el compromiso asumido por México ante la comunidad internacional ha favorecido que creo que este es un aspecto importante a destacar, que gracias a ese marco internacional que nos forzó a tomar determinadas actitudes frente al problema de la violencia y en atención al problema de las víctimas de la violencia familiar, especialmente de los niños, pues llevó a cabo, tuvo como efecto que se haya llevado a cabo una paulatina reforma legislativa para establecer un marco jurídico de protección de los derechos de las mujeres y de las niñas y niños. Y por supuesto que tendría que mencionar la Convención de los Derechos del Niño ya en este particular análisis. Y la convención, pues ustedes bien lo saben, establece para los estados partes la obligación de adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y sociales, educativas tendentes a la protección de los niños y niñas en contra de las formas de todas las formas de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual. La convención, como ustedes bien saben, entiende por niño a todo ser humano menor de 18 años, salvo que la ley específica considere una minoría de edad para alcanzar esa mayoría de edad formal que las normas internas establecen. La protección que el Estado debe otorgar a niñas y niños en contra de todo tipo de abusos mientras se encuentren bajo la custodia de sus padres, de sus representantes legales o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo, es obligatoria para el Estado mexicano. Esto implica que se deben tomar todas las medidas de protección, prevención y asistencia que implique los procedimientos eficaces para el establecimiento de programas sociales. Y bueno, pues aquí cabría hacer la mención de que desafortunadamente no han sido los más eficaces los que se han llevado a cabo. La convención también privilegia el principio del interés superior del niño sobre cualquier otro que se pretenda aplicar. En materia civil, pues nos consta que este principio del interés superior del niño en muchas ocasiones es soslayado por las propias autoridades y por los propios jueces que tienen a su cargo el análisis de los derechos de los niños y niñas. En el ámbito nacional, el catálogo normativo refleja que la sociedad mexicana en los últimos años ha reaccionado activamente para reconocer el fenómeno de la violencia familiar como un problema que afecta a toda la sociedad. Finalmente nos dimos cuenta que este fenómeno nos afecta a todos y en buena medida, si aspiramos a ser un país democrático como el que todos pensamos que debiera ser este país, pues debemos atender justamente este tipo de problemáticas que evidencian que ese camino democrático no se puede lograr mientras
lesionen los derechos fundamentales de las personas y sobre todo de los niños y niñas que merecen toda la protección por parte de toda la sociedad misma. La primera ley, como les decía, que se expidió en el país fue la de en 1996 en el Distrito Federal. Fue la Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar para el distrito y posteriormente se emitió su reglamento. Esta, me dicen cuando ya vaya sobre el tiempo porque de repente pierdo noción del tiempo. ¿Ya? Te quedan como 3 minutos. Oh, Dios. Bueno. Esta ley fue muy importante porque fue la primera específica en atender el fenómeno de la violencia familiar en una ciudad, en una megaciudad como es la nuestra, de manera que fue el atalaya que sirvió para que todo el resto del país siguiera por ese camino de regular o tratar de regular procedimientos rápidos y atentos al fenómeno de la violencia. También y me voy a referir rápidamente nada más al marco jurídico de ahora Ciudad de México, porque, les repito, esa fue la atalaya que puso el asunto sobre la mesa y que sirvió de modelo a todo el resto de la República. Estuvo la ley y luego en el año 2000 se expidieron reformas al Código Civil para el Distrito Federal para regular los efectos civiles de la violencia, estableciendo esta figura en un capítulo especial que se considera y define lo que debe considerarse como violencia familiar. El Código Penal también del Distrito Federal estableció asimismo la regulación penal de la violencia familiar y estableció penas para aquellas personas o aquellos padres o madres que infringieran estas normas establecidas en el Código Penal. Creo que no hay duda que la violencia familiar es un fenómeno que daña de manera contundente a la sociedad y ciertamente la vía penal no es la más adecuada desde mi punto de vista para erradicar estas prácticas. Sin embargo, si se acepta que la norma penal puede también ser utilizada como un instrumento de pedagogía social para sensibilizar a la sociedad sobre el respeto de los más vulnerables, se estará aceptando la función simbólica del derecho penal para prevenir el delito de violencia familiar. Repito, no creo yo que sea el camino adecuado, pero sí era el camino necesario para sensibilizar a la sociedad. Y finalmente quiero hacer una reflexión final. El replanteamiento entre las relaciones de Estado y familia para la atención de la violencia familiar se presenta como una realidad sociohistórica. El Estado, por supuesto, que debe intervenir al interior de la familia a través del derecho para regular las relaciones entre sus miembros y castigar las conductas violentas de los más desprotegidos, que suelen ser la mujer, los hijos menores de edad y repito, los ancianos. En este sentido, la norma jurídica, además de ser punitiva, debe constituirse como un instrumento de pedagogía social para sensibilizar a la sociedad en contra de la violencia, y no solamente de la violencia familiar, sino contra cualquier tipo de violencia social como la que estamos padeciendo en nuestro país, desafortunadamente. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. El tema es importante considerando que no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, hay políticas públicas en muchos países que atienden el problema de la violencia familiar, inclusive para migrantes
no regulares o ilegales, y les da la asistencia sin que corra peligro de alguna manera su estancia, o inclusive ayuda como a regularizarla. Entonces, creo que son temas que pues, se pueden seguir abordando y que resultan muy importantes en general para la convivencia familiar de las familias migrantes. Muchas gracias, maestra. Y entonces ahora le damos la palabra a la doctora Elisa Ortega Velázquez. La doctora es coordinadora de este evento, y ella es doctora en Derecho y maestra en Derecho Público por la Universidad Carlos III de Madrid y licenciada en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Tiene un postdoctorado en Derecho en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y ha realizado estancias de investigación en la Universidad de Chile y en la Universidad de Warwick. Además, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Sus líneas de investigación son migración y derecho, niños, niñas y adolescentes migrantes, asilo y refugiados, Sistema Interamericano de Derechos Humanos, mujeres migrantes, derecho internacional público, derechos humanos, estudios críticos de derecho, biopolítica y necropolítica relacionada con la migración. Tiene diversas publicaciones sobre sus líneas de investigación. Su libro más reciente, de 2017, se titula Estándares para niñas, niños y adolescentes migrantes y obligaciones del Estado frente a ellos en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, editado por la UNAM y por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Es coordinadora del Diplomado en Migración y Derechos Humanos del Instituto de Investigaciones Jurídicas desde el 2016 y co-coordinadora de la línea institucional de investigación de migración, movilidades y derechos del instituto. Además, es miembro de las líneas institucionales de investigación, promoción y protección de los derechos de la infancia y hacia un Estado de Derecho Internacional. Finalmente, es miembro del grupo multidisciplinario de investigadores que trabajan en la alerta contra violencia de género en el Estado de Veracruz. Doctora, le dejo la palabra. Ay, gracias, qué vergüenza la presentación tan grande. Bueno, pues bienvenidas a todas y a todos. Saludo a mis compañeras de mesa y agradezco especialmente a la doctora Montserrat, pues bueno, la invitación a participar en este seminario, no solo como ponente, sino como co-coordinadora y también para participar en la línea de investigación que ella coordina. Bueno, pues yo les voy a hablar sobre algunas perspectivas y retos jurídicos a modo de dar una panorámica general de cuál es la problemática que tienen aquí niños, niñas y jóvenes migrantes o adolescentes, como quieran llamarlo. Ahora van a ver que tengo un tema con los conceptos. Entonces, bueno, aquí en México. Me gusta mucho cuando hablo sobre niños migrantes irregulares, hacer esta cita del Consejo de Europa, que ya es muy vieja, pero tiene mucha relevancia hoy más que nunca. Un niño migrante irregular es en primer lugar y por encima de todo un niño. Este es el punto de partida de toda discusión acerca de los niños en situación irregular. El estatus del niño es secundario e incluso cabría decir que irrelevante. Es decir, hay que dar preponderancia a su calidad de niños y no a la de migrantes y menos a la de migrantes irregulares, ¿no? Lo que nos debe regir inicialmente es el marco jurídico de protección en materia de niñez. Como les decía, pues bueno, me gusta enfocarme primeramente en los términos. Me gusta que se aborde, cuando hablamos de temas de niñez migrante, que usemos el término niños, niñas y adolescentes, ¿no? O si quieren, niños, niñas y jóvenes. El término adolescentes también tiene ahí, digamos, que ya después supongo que habrá que tratarlo y abordarlo, digamos, teóricamente, porque es el mismo sentido de menores, ¿no? De qué adoleces. Pero bueno, quedémonos ahora con el término que nos señala la Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que es muy reciente en nuestro país, desde diciembre de 2014, pero también quedémonos con el estándar que nos marca la Convención sobre los Derechos del Niño en su artículo número 1, ¿no? No sé si lo sepan, pero la Convención sobre los Derechos del Niño es el tratado internacional más ratificado a nivel mundial, ¿no? Solo Estados Unidos no lo ha ratificado. Entonces, bueno, la Convención nos señala que es niño todo ser humano menor de 18 años de edad.
También, así como les decía, nos lo señala la Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Tiene este enfoque diferenciado que me parece muy adecuado, niños y niñas, para denominar a aquellas personas que son menores de 12 años y adolescentes para aquellos que tienen entre 12 y 18 años cumplidos. ¿Por qué no usar el término menor? O sea, cuando nosotros nos dicen, bueno, aquí está un menor, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente con menor? Algo chiquito, poquito, disminuido. Ustedes miren en el diccionario y esas son algunas de las definiciones que van a encontrar, ¿no? Es una descripción limitada definitivamente de este grupo de personas. Y además, en los derechos nacionales, en las legislaciones civiles nacionales, cambia la definición que tenemos de menor, ¿no? No hay un estándar, ¿no? Entonces, es mucho más recomendable si nos acogemos a lo que nos señala la Convención sobre los Derechos del Niño, que digamos que tiene validez universal, ¿no? Yo uso el término irregulares y no uso el término ilegales ni indocumentados. Tengo algunas razones, no me voy a detener muchísimo, pero bueno, de entrada el término irregulares se usa en derecho internacional. Hay una convención sobre trabajadores migratorios que define específicamente quiénes son los migrantes irregulares y de algún modo reconoce que las irregularidades en el proceso migratorio en cualquiera de las 4 fases, ya sea en el origen, en el tránsito, en el destino o en el retorno, pueden ser cometidas por el migrante o contra el migrante. El ejemplo más claro es cuando un migrante contrata los servicios de un traficante de personas o un pollero, como le quieran llamar, y luego también, por supuesto, las irregularidades también son cometidas contra el migrante, ¿no? Pensemos en toda la cantidad inmensa de violaciones de derechos humanos, ¿no? Que estas personas sufren, ¿no? Indocumentados quizá no tiene esta connotación tan negativa como ilegal o tan normativa, pero es un término que de pronto parecería incompleto, ¿no? Porque no abarca a las personas que entran documentadas, ¿no? al estado de destino, al país de acogida, por ejemplo, con un visado de turismo, o entran documentados, pero el estado de destino no reconoce como válidos esos documentos, que si bien en su país pueden ser válidos. Ni tampoco abarca aquellas personas que tienen documentos falsos, ¿no? Y hacen uso de este mercado grandísimo de documentos falsos. El término ilegal es... sobre todo me parece que las personas que estudiamos derecho, pues sabemos que lo que es ilegal es el acto y no la persona. Ilegal es el acto que se tipifica como tal si nos movemos dentro del ámbito del derecho penal y en el caso mexicano, pues bueno, desde 2008 la migración irregular está destipificada, ¿no? Está despenalizada. Entonces, pues bueno, acá nos movemos en el ámbito del derecho administrativo, básicamente. Ahora, ¿quiénes son los niños, las niñas y los adolescentes migrantes irregulares? Pues bueno, son un grupo muy grande, diverso y sobre todo muy vulnerable. Son aquellos que, por ejemplo, entraron al país de forma irregular, solos o con su familia, aquellos cuyos permisos de residencia están expirados, aquellos que se encuentran en tránsito, que tal vez no es su lugar, su destino final el país, pero se encuentran, por ejemplo, susceptibles a ser víctimas de trata, ya sea con fines laborales o sexuales. También tenemos aquellos que son solicitantes de refugio, ¿no? Mientras dura su proceso de determinación de su calidad como refugiados, normalmente detenidos, aunque cada vez más empiezan a abrirse estos esquemas alternativos para evitar que se encuentren detenidos, especialmente los niños, ¿no? Hay que reconocer que este año especialmente ha habido ya, digamos, algún tipo de acción mucho más decidida para evitar este tipo de situaciones, pero que si hablamos del año pasado y años anteriores, esta era básicamente la regla, ¿no? Si solicitas asilo, pues bueno, permaneces en detención a menos que lo hagas en alguna de las 4 delegaciones de la Comar, ¿no? Que una ahorita, por cierto, no está en funciones a raíz del sismo del 19 de septiembre y que es la de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, bueno, también tenemos aquellos niños privados de su libertad en el DIF o en la estación migratoria y en riesgo de deportación. También, de nueva cuenta, tenemos ya a partir de este año pues muchos más esquemas para tratar de evitar estas situaciones, porque la detención de niños en condiciones de movilidad, al menos en derecho internacional, está prohibida y debe ser la última ratio.
¿cuáles son algunas de las causas generales de vulnerabilidad, ¿no? Cuando hablamos de migrantes? Pues bueno, discriminación, víctimas de trata, víctimas de desastres naturales o ambientales, racismo, xenofobia, revictimización por actos del Estado o de los propios particulares. Piensen en empleadores que contratan migrantes irregulares y que los someten a condiciones asimilables a la esclavitud contemporánea. Invisibilidad precisamente a raíz de la condición migratoria y a raíz de esto un ejercicio de derechos muy limitado o nulo. Exclusión social también, por supuesto. Ahora, los niños migrantes, hablemos de niños, niñas y adolescentes migrantes. Pues de entrada, sé que aquí, por ejemplo, el doctor Padrón tendrá sus comentarios sobre el término vulnerabilidad y sus usos, pero bueno, en la forma en la que yo uso este término, pues es, por ejemplo, para poder ver qué tan vulnerable o qué tan desprotegido en comparación con el resto de una población en cuanto al ejercicio de sus derechos está una persona, ¿no? Pues bueno, los niños, niñas y adolescentes migrantes lo son por su condición de movilidad, o sea, por su condición migratoria, por su situación administrativa migratoria, es decir, por ser irregulares, por la edad, pero también pueden tener alguna otra condición. Por ejemplo, pueden pertenecer a una etnia, ser indígenas, pueden pertenecer a la comunidad LGBT, ¿no? Hay muchos jóvenes migrantes que pertenecen a la comunidad LGBT, o pueden tener alguna discapacidad, ¿no? Y estas vulnerabilidades normalmente no es que encuentres una sola, ¿no? Normalmente están conjugadas o están combinadas, ¿no? Ahora veamos causas específicas que atañen a niños migrantes, ¿no? Y esta desprotección y este ámbito en el que se mueven. Por lo general son deportados sin adultos. Sufren violencia de todo tipo, como bien señalaba la maestra Rosita, física, verbal, psicológica, institucional, laboral, doméstica. A los jóvenes es muy común que se les trate como adultos, por una razón muy sencilla, y es para quitarle todo este ámbito protector que da el marco de derechos de los niños, ¿no? A raíz de sus condiciones de exclusión social, pues bueno, en muchas ocasiones tienen analfabetismo o bajas tasas de escolarización. La apatridia también es otro tema complejo. Se ve mucho, por ejemplo, en el caso de República Dominicana y Haití, los niños de padres haitianos que nacen en República Dominicana, pues a muchos se les niega la nacionalidad. Les recomiendo ampliamente, hay diversas resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que abordan el tema, pero bueno, no es un caso exclusivo de República Dominicana, ¿no? No hay medidas alternativas a la detención. Son pocos los países que tienen estas medidas alternativas a la detención. Por ejemplo, los nórdicos sí que tienen esquemas. Por ejemplo, la reubicación en familias que los cuidan, que ven por ellos durante el proceso que dura pues, su procedimiento migratorio. Separación de progenitores en detención, violación de derechos sociales los más básicos, le hace educación y salud, vivienda también, por supuesto, no albergues, guarderías, estancias infantiles. Y todo esto conlleva a que los niños migrantes tengan un desarrollo muy limitado de sus derechos, ¿no? Y su desarrollo personal. Entonces, por ejemplo, aquí vemos algunas imágenes de Chiapas específicamente, ¿no? Vemos, por ejemplo, una imagen de explotación sexual claramente. También vemos a niños muy pequeños de unos 8 o 10 años trabajando, ¿no? Acá estas niñas guatemaltecas. Ahora, ¿cuál es el marco jurídico internacional, ¿no? También debo comentarles que los niños migrantes constantemente se mueven entre dos ámbitos normativos. Uno que es muy protector, que es el marco internacional, y otro que es pues altamente controlador y represor, por ponerlo de algún modo, ¿no? Son los marcos nacionales, ¿no? De extranjería y de migración, ¿no? Que están regidos pues por este tema de control, ¿no? de la migración irregular, específicamente a través de dos dispositivos que son las detenciones y las expulsiones. Entonces, bueno, en el marco jurídico internacional, como ya señalaba la maestra Rosita, tenemos la Convención sobre los Derechos del Niño, tenemos la Convención sobre Trabajadores Migratorios, que tiene ahí un par de temas complicados, por ejemplo, porque se acota a trabajadores, es decir,
se refiere a un migrante económico y olvidamos a todos los demás migrantes. O sea, tiene algunos problemas esta convención, pero bueno, está dentro de nuestro marco jurídico. Por supuesto, en el ámbito interamericano tenemos la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención Interamericana sobre Restitución Internacional para Menores, la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, su protocolo, la Declaración de Cartagena, etcétera, los pactos de Nueva York de derechos civiles y políticos, también de derechos económicos, sociales y culturales, y también todo este amplio bagaje de soft law, que no es irrelevante y que también, digamos que aquí tenemos, por ejemplo, observaciones generales de los comités de derechos humanos. El Comité de Derechos del Niño ha emitido observaciones generales importantísimas en materia de derechos de niños migrantes, y bueno, también el Comité de Trabajadores Migratorios. De hecho, hay una observación conjunta entre ambos comités que les recomiendo. La Convención sobre los Derechos del Niño, pues bueno, ese es, digamos, nuestro estándar primordial. Como ya les adelantaba, pues es el tratado más ratificado del mundo. Tiene 4 principios fundamentales, generales, que rigen toda la convención. El principio de no discriminación, que digamos es la piedra angular junto con la dignidad de las personas del derecho internacional de los derechos humanos. Si ustedes leen cualquier tratado internacional van a ver que tenemos esta cláusula, ¿no? O sí la tenemos en todos los tratados de derechos humanos. Tenemos el interés superior del niño, el derecho a la participación y a ser oído y el derecho a la vida, supervivencia y desarrollo. Estos 4 principios son esenciales para todos los niños, pero si nos enfocamos en materia de niños migrantes, pueden imaginarse qué relevancia adquieren. Les señalaba yo la importancia de estas normas de soft law. Por ejemplo, la observación general número 6 de la Convención sobre los Derechos del Niño nos dice algo muy relevante. Dice que todos los derechos que establece la Convención sobre los Derechos del Niño son aplicables a todos los niños sin excluir solicitantes de asilo, refugiados, niños migrantes, con independencia de su nacionalidad o apatridia y situación en términos de inmigración. Es decir, todos los derechos que establece la Convención nos aplican a niños migrantes, apátridas, refugiados, etcétera, ¿no? Y esto es un criterio muy amplio y de nueva cuenta, ¿no? Es este marco internacional súper protector y que, por supuesto, tiene todo el sentido, ¿no? Estamos hablando de niños. El principio de no discriminación, como señalaba, pues bueno, es aplicable independientemente del estatus migratorio. Esto aterrizado a migración es que cualquier ley, política de actuación o decisión adoptada por un Estado que afecte a niños migrantes en situación irregular debe cumplir con este principio de no discriminación en todo momento. Por ejemplo, el acceso a la educación, ¿no? Que no te pidan papeles para poderte matricular en una escuela, ¿no? Acá en México no tiene muchos años que se reformó apenas la Ley General de Educación para poder dar acceso precisamente a esta población. Porque si tú les pides un papel para poderlos matricular, entonces les acabas negando el derecho a la educación, ¿no? Y estás incluyendo en una práctica discriminatoria. El principio de interés superior del niño, pues bueno, implica que, o sea, muy breve, seguramente al rato la doctora Mónica González Controles podrá explicar mejor que yo esto, pero en términos de niños migrantes, pues ¿qué implica? Que antes de tomar cualquier decisión que afecte a un niño, los estados deben evaluar de forma exhaustiva su identidad, incluida su nacionalidad, bagaje educativo, étnico, cultural y lingüístico, así como cualquier vulnerabilidad específica o necesidad que pudieran tener. El artículo 9 nos señala que la separación en contra de los deseos del niño solo es posible, por ejemplo, la separación de sus padres, cuando sea imprescindible para proteger su interés superior y las autoridades lo consideren estrictamente necesario. Por ejemplo, un papá que ha cometido algún delito, una mamá, etcétera, ¿no? Y de nueva cuenta tenemos estas normas de soft law que siempre están presentes, ¿no? El Comité sobre los Derechos del Niño nos dice que la limitación general de la inmigración, es decir, este derecho soberano reconocido en derecho internacional público, que los estados determinen su política migratoria, no puede prevalecer sobre los derechos del niño, sobre el interés superior del niño. El derecho de participación y ser escuchado, pues bueno, aquí implica que los estados garanticen que estos procedimientos migratorios se interpreten de forma competente y accesible para los niños, ¿no? Los niños deben estar bien informados de los procedimientos y los posibles resultados y cómo les pueden afectar.
El último principio, pues bueno, es que los estados deben garantizar que todos los niños bajo su jurisdicción crezcan y se desarrollen saludablemente, ¿no? Esta es una obligación. Me voy a apresurar porque ya tenemos poco tiempo. Como ya les adelantaba, el derecho internacional no permite la detención de niños por razones migratorias, ¿no? O sea, se considera como última ratio y así también, por ejemplo, lo establece nuestra Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes y nuestra Ley de Migración. Sin embargo, bueno, en la Ley de Migración sí se establece como que por razones excepcionales, pues bueno, se puede, ¿no? Acá en México alguna práctica constante ha sido, hasta antes de estas nuevas medidas que empiezan a entrar en vigor, pues que sí, que se detengan a los niños por razones migratorias, ¿no? Esta detención de los niños por razones migratorias contraviene evidentemente su interés superior. Y bueno, el marco nacional, Constitución, nuestra Ley General de Niños, Niños y Adolescentes y su reglamento, la Ley de Migración y su reglamento y la Ley sobre Refugio y Protección Complementaria y su reglamento. Estas son las normas más relevantes a nivel nacional. Estas son las rutas migratorias de niños, sobre todo las que proceden del corredor del Triángulo Norte de Centroamérica hacia Norteamérica. Los niños de El Salvador, Honduras y Guatemala, pues digamos es la mayor población que tenemos aquí en México. Tenemos migración de origen, estos son los perfiles de niños migrantes en México. Esta migración de origen pues son estos niños mexicanos que migran para trabajar, reunificarse con familiares o huir de amenazas contra su vida y seguridad. Generalmente van hacia Estados Unidos. Tenemos también migración de retorno, que son estos niños que regresan, ya sea de manera forzada o voluntaria, tras vivir un tiempo en Estados Unidos. Tenemos migración en tránsito, sobre todo de estos países centroamericanos que les comentaba. Algunos sí llegan a México como país de destino, pero muchos van en tránsito y su idea final es llegar a Estados Unidos y reunificarse con sus padres, ¿no? Porque hay mucho este tipo de migración. Y de destino, porque México cada vez empieza a ser más un país de destino ante el entorno, que si bien aquí es malo, pues bueno, en Centroamérica es, digamos, peor, ¿no? Viven en un entorno de pobreza, amenazas contra su vida y su seguridad. Retos jurídicos. Respeto del interés superior del niño en todos los procedimientos, las detenciones, los OPIs, los oficiales para la protección a la infancia, que de pronto pueden parecer juez y parte porque son oficiales de migración, pero también son aquellos que velan por el interés de los niños después de haber tomado un curso de 2 semanas en materia de derechos humanos, ¿no? Expulsiones estandarizadas, tenemos la violación del derecho al asilo, insuficiencia de la Comar, digamos, falta presupuesto, violaciones de debido proceso también en materia de asilo, ¿no? Comar es juez y parte en primera instancia, en segunda instancia es el tribunal administrativo y en raras ocasiones se judicializan los casos, ¿no? Que es un derecho, digamos, esencial de todas las personas, porque solamente se puede hacer a través del amparo indirecto y solo si cuentas con los recursos para hacerlo, si una ONG te patrocina y la ONG tiene un abogado que cuente con el entrenamiento para llevar un juicio de amparo. Acabo con este proceso gráfico de los niños migrantes acá en México, ¿no? Verificación migratoria por parte del INAMI, detenciones, llegada a la estación migratoria. Aquí, por ejemplo, esta es una foto del siglo XXI, de la estación migratoria siglo XXI. Tenemos acá un par de niñas, condiciones en estaciones migratorias. La CNDH ha hecho diversas observaciones sobre las condiciones tan deplorables que tienen las estaciones migratorias. En realidad es el horror, o sea, si pudieran ver, ¿no? Y así están los niños. Luego deportación por vía terrestre o vía aérea. Pues bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctora Ortega. Muy interesante este marco que nos da, pues, de una referencia muy concreta respecto a la situación de los niños irregulares, que no debe ser muy distinta a la de los adultos en ciertos aspectos. Y bueno, lo que al final observamos es que hace falta como integrar aquellas medidas o aquellas acciones dentro de las políticas públicas, la legislación, las competencias de las distintas autoridades, para ir cerrando estos espacios que
impiden o que permiten estas prácticas que finalmente violentan derechos humanos y que vemos que, como bien dice usted, se presentan en la aplicación de los derechos internos y a la no observación del derecho internacional, finalmente. Muchas gracias. Y ahora le vamos a ceder la palabra. Nos acompaña hoy la maestra María de Lourdes Sariñán Martínez. Ella está en el programa de Niños y Familia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y es licenciada y maestra en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó el máster en Derecho Penal, Constitución y Derechos impartido por la Universidad Autónoma de Barcelona y la Universidad Autónoma Metropolitana. Es especialista en Derechos Humanos por la Universidad de Castilla-La Mancha, diplomada en Interpretación y Argumentación Jurídica por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es docente certificada en las áreas de Derechos Humanos y Sistema Acusatorio Adversarial por la CETEC de la Secretaría de Gobernación. Ha sido catedrática de la Facultad de Derecho en la UNAM, en el INACIPE y en instituciones educativas privadas de nivel superior. Ha escrito sobre temas de derechos fundamentales y se ha desempeñado en dependencias y entidades públicas como en la Procuraduría General de la República, en la Secretaría de Gobernación, en el Sistema Integral para el Desarrollo Integral de la Familia, en el Gobierno de la Ciudad de México y actualmente es coordinadora del Programa sobre Asuntos de la Niñez y de la Familia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Le dejo la palabra, maestra. Gracias, doctora. Buen día a todas y todos. Agradezco muchísimo al Instituto la invitación a la CNDH, a Montserrat especialmente, y saludo con mucho gusto a mis colegas tan destacadas, Rosy, Eli, que hemos trabajado y que vamos a coincidir mucho en la presentación que yo he preparado esta mañana para esta plática. Montserrat, gracias también. Natalie, buen día. Bueno, pues muchas gracias. Son 20 minutos y tengo una infinidad de cosas que quisiera tratar y de temas, pero pues bueno, voy a aprovechar un poco ya todo este bagaje que nos ha aportado Rosy y Eli en el sentido de, pues, la violencia es realmente uno de los factores que ha motivado que las niñas, niños y adolescentes salgan de sus países, salgan de sus hogares. La Comisión Nacional, entre varios estudios que ahorita les voy a presentar y que seguramente muchos de nosotros ya hemos por ahí conocido y algunas recomendaciones, hemos realizado un estudio sobre centros de asistencia social. Y ustedes me van a decir, ¿qué tienen que ver los centros de asistencia social con este tema? Muchos, porque ahí pudimos evidenciar que la situación de estos centros ha cambiado. Si bien es cierto que en su momento fueron establecidos para niñas, niños carentes de cuidados parentales, ahora están ahí en su gran mayoría niñas, niños y adolescentes violentados, que no han podido estar en sus familias y que coincido con la doctora Rosy en el sentido de que los hogares no siempre son lo que quisiéramos que fueran para las niñas y los niños, pero de todas maneras con esta situación, aún con esta estadística de violencia, pues sigue siendo reconocido que es la célula de la sociedad que potencia o que posibilita el ejercicio de todos los derechos. Cuando, claro, viven en las condiciones de desarrollo integral, tienen acceso a la educación, al cariño, al juego, al esparcimiento, a todos estos derechos que en su momento y que tiene 28 años, el lunes pasado que la ONU aprobó la convención, esta convención de que tanto hemos hablado, y para México un año menos, porque un año después fue que se ratificó. Pero bueno, finalmente esta es la realidad y efectivamente, como lo decía Eli también, habrá que reconocer que las niñas, niños y adolescentes que tratan de llegar a Estados Unidos y que ahora han permanecido también ya, como lo decía, en México, pues huyen de violencia y de condiciones
pues la verdad, de discriminación, de pobreza, de inequidad en sus propios países. Y bueno, he preparado esta intervención un poco con una parte introductoria que tiene que ver con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y muy brevemente, ¿por qué? ¿Por qué abordo esta ley? Porque yo quisiera hablar de los mecanismos de protección de niñas, niños y adolescentes, y en ese sentido, efectivamente, de 2014 para acá, hemos avanzado muchísimo normativamente. Normativamente hemos avanzado, la ley recogió muchos de los estándares internacionales de los que ya se ocupó Eli, pero lo más importante, generó una infraestructura que si logramos tener cierto presupuesto para ello, y que la Comisión de Derechos Humanos también se ha pronunciado en este sentido, me parece que podemos ir avanzando. Esta ley ha generado una figura que es determinante, que es la Procuraduría Federal de Protección, y que en los estados, como ustedes sabrán, se llamaban Procuradurías de la Defensa del Menor y la Familia, lo cito entre comillas, y que la ley les obliga a transitar a ser realmente protectores de niñas, niños y adolescentes. Incluso el procurador, tanto local como federal, es quien tiene la representación jurídica e incluso subsidiaria de niñas, niños y adolescentes. Entonces, en la medida en la que estas procuradurías asuman su responsabilidad real, es que se puede avanzar en este sentido. Efectivamente, ¿quién debe determinar el interés superior? Por ejemplo, en un procedimiento de movilidad o de niños migrantes, pues lo ideal sería que fuera la Procuraduría. Es el ente idóneo. De ninguna manera, como lo ha dicho Eli, puede ser el Instituto de Migración, porque es juez y parte. Los detiene, resuelve su situación, no puede determinar el interés superior, que tiene todo un catálogo o un protocolo a seguir que ha establecido el Comité de los Derechos del Niño para esa determinación, por ejemplo. Luego, ¿a quién corresponden los CAS o los Centros de Asistencia Social? Corresponden al Sistema Nacional DIF y a los sistemas estatales. En la medida en la que se designe un presupuesto para que estas niñas, niños y adolescentes permanezcan ahí, es que estarán mucho mejor. La ley efectivamente tiene todo un capítulo la ley le llama población en movilidad. Entonces no se mete en esta cuestión conceptual de migrantes, etcétera, pero sí le llama población en movilidad. Y tiene todo un capítulo que ustedes podrán desde luego consultar. Además de que el artículo 13 de la ley, fracción 19, se refiere al derecho de niñas, niños en este contexto de movilidad, y el capítulo 19, las medidas de protección especiales para niñas, niños, adolescentes, del artículo 89 al 100, y precisamente entre lo que se destaca, veremos que de los estudios que se han presentado por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se ha hecho patente cómo o de qué manera se pudiera prevenir violación a derechos humanos de niñas, niños. Y una de estas formas es que el Instituto de Migración inmediatamente ponga a disposición de los sistemas DIF a estas niñas y niños en esos centros de asistencia social o en los centros que tenga habilitados para ello. Pero esos centros deben tener ciertas condiciones que garanticen que van a estar bien, mientras que se decide, conforme a su interés superior, qué es lo que más conviene para esa niña, niño. Y claro, a partir de escucharle, de darle su derecho de participación, como ya se mencionaba. Bueno, mire, resumiendo un poco lo que ya se ha mencionado aquí, tenemos que considerar que la situación de México ha venido cambiando y efectivamente, que efectivamente México es país de origen
de tránsito, de destino de niñas, niños y adolescentes. Y bueno, en este sentido nos hemos pronunciado fuertemente que la política migratoria de Estados Unidos de América es realmente violatoria de derechos humanos, pues la tendencia es a separar familias sin ninguna consideración. Pero bueno, nosotros también en el país debiéramos de considerar esa situación al momento de decidir cuando una niña, niño viene acompañado con sus familias y bueno, claro, cuando la niña, niño viene solo. Ajá. Entonces, lo mismo que hemos solicitado para Estados Unidos en el sentido de que no separe familias, tendríamos que estar considerando en el país para la población que ingresa con sus familias. Bueno, más allá del concepto de vulnerabilidad también y de la vulnerabilidad múltiple, yo he llamado a este grupo de población en situación de vulnerabilidad. Y la he llamado así porque lo que hemos evidenciado que sucede en su tránsito por la República es realmente difícil para las mujeres y difícil para las niñas, niños. Recientemente se inauguró se presentaron algunas fotografías ganadoras de un concurso que se llevó a cabo por la Comisión Nacional y era realmente sorprendente una de las imágenes donde las mujeres traen consigo entre sus cuestiones personales la píldora del día siguiente. Imagínense lo revelador que es esto. Saben o tienen de alguna manera conocimiento de lo que van a pasar o a sufrir cuando deciden migrar y sin embargo, entre comillas, previendo, entre sus cosas personales traen una caja con píldora del día siguiente. Esto no es más que el reflejo de la situación tan difícil que viven estas personas. Bueno, una de las recomendaciones más recientes que me parece que resume toda esta parte y esta experiencia que ya se ha venido adquiriendo en materia de protección de los derechos de las personas en movilidad es esta recomendación, la 35/2017, que evidencia violaciones a derechos humanos al principio del interés superior de la niñez y a un grupo de personas en contexto de migración que solicitan la condición de refugiados. Tal vez no se ha mencionado en el título, pero sí estamos conscientes que nos referimos tanto a niñas, niños, adolescentes migrantes, como desde luego a aquellos que solicitan su condición de refugiados. De enero a septiembre de 2017, estos son los números que logré resumir. 10,262 personas han solicitado esa protección. La mayoría son personas provenientes de países que integran el Triángulo Norte de Centroamérica, ya lo decía Eli, Guatemala, Honduras, Salvador, 2,668 ahora son de Venezuela y evidentemente por la situación que está pasando ese país. Entre 2016 y 2017, México recibió un flujo migratorio de personas de origen haitiano, africano, cubano, y al cambiar la política de Trump, pues se quedaron en las ciudades de Tijuana, Baja California, Nuevo Laredo y Tamaulipas, que eso puede, desde luego, cambiar o debe cambiar la política en materia de migración, que se implemente en México, que se establezca cómo se va a planear, en el sentido de que cada vez esas poblaciones permanecerán en el país. En 2016 pasaron por nuestro país 40,000 niñas, niños y adolescentes, quienes interpusieron 242 solicitudes y se aceptaron 103. La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y el Instituto Nacional de Migración no atendieron el principio del interés superior. Esa es nuestra observación y esa es nuestra gran recomendación. No atendieron el interés superior de la niñez y no evitaron que permanecieran detenidos en las estaciones migratorias.
El informe sobre la problemática de niñas, niños y adolescentes centroamericanos en contextos de migración internacional no acompañados en su tránsito por México, que presentó la CNDH, hace notar que ACNUR, menciona ahí esta cifra de ACNUR, 48.6% de niñas, niños y adolescentes han salido de sus países por una situación de violencia, 22.2% por reunificación familiar y 29.2% por motivos económicos. En 2013, el Instituto Nacional de Migración aseguró a 9,630 niñas, niños, adolescentes. Registros de la Unidad de Política Migratoria de la CEGOP señalan que las edades de 0 a 17 fueron en 2014 10,943, en 2015 20,368 y hasta julio de 2016, 9,326. Esta información también está documentada en 2 libros que seguramente más tarde se hablará de ellos porque viene una de las autoras del mismo, revisora del mismo, y son Migración, Niñas, Niños y Adolescentes, Antecedentes y Análisis de Información, que publicó el Consejo Nacional de Población y el DIF Nacional. El 97.67% de niñas, niños y adolescentes que ingresan a México sin un documento que acredite su estancia regular provienen de Guatemala, Honduras y El Salvador. Ok, tengo 5 minutos rápidamente. La mayoría son niños y adolescentes. De los 521 testimonios recabados en ese informe que ustedes pueden consultar en la página de la Comisión Nacional, este informe al que nos estamos refiriendo, 344 mencionaron que no les habían proporcionado información sobre su situación jurídica ante el Instituto Mexicano de Migración. 334 no fueron informados sobre el procedimiento administrativo migratorio que se instauró en su contra. 281 refirieron que no se les dio a conocer su derecho a solicitar reconocimiento de la condición de refugiados. 417 manifestaron que en ningún momento tuvieron contacto con algún OPI y efectivamente ahí mismo en ese informe, Eli, como tú lo sabes, se enfatiza que lo ideal es que el OPI o esta figura que en su momento nació un poco por la exigencia de organismos internacionales para la protección de niñas, niños y adolescentes, no dependa tampoco de migración y que esté mayormente capacitada, que no tome un curso de 2 semanas y que se integre y reciba a las niñas y niños para ser trasladados a los CAS o centros de asistencia social, donde van a permanecer mientras que se decide su situación. Entre los grandes obstáculos y retos en materia de niñez y adolescencia migrante se encuentran, algunos coinciden ya, voy a tratar de ser breve. El instituto no es la autoridad idónea para determinar el interés superior, de acuerdo. La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y el Instituto Nacional de Migración deben contar, esto es bien importante, con personal especializado para cumplir sus obligaciones. Porque muchas veces improvisamos y más a partir de la expedición de la ley y de la expedición de las legislaciones locales, aunque recordemos que en materia de migración la competencia es de fuero federal, incluso la comisión interpuso acciones de inconstitucionalidad contra algunas de las leyes en materia de fuero común que incluían un capítulo de movilidad, de población en contextos de movilidad, haciendo notar precisamente esta circunstancia que es de carácter federal. No debe ser privado en recintos migratorios, desde luego, debe ser más activa la función de las procuradurías y aunque ellos digan muchas veces que no les corresponde el tema, miren, estos 2 documentos son muy valiosos, son documentos que hizo UNICEF y es la guía práctica para la protección y restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes y tanto de procedimiento como de caja de herramientas y en estos documentos precisamente se siguen los pasos para la protección de las niñas, niños y adolescentes y para su restitución de derechos, así como el plan de restitución, desde luego, a que están obligados.
La ley también obliga al Sistema Nacional DIF a generar una base de datos para tener un control sobre estas niñas y niños, y esto pues está ahí todavía sin acabarse, y la obligación de escuchar a los niños y adolescentes, así como la implementación de políticas públicas, legislación, acciones y programas en materia migratoria con perspectiva de derechos de niñas, niños y adolescentes que aseguren su interés superior, que sean bilaterales y garanticen su protección. Y aquí felicito de verdad por la iniciativa de este seminario, porque tiene un plus, que es introyectar la perspectiva de derechos. No solamente el tema migrantes o población en contextos de movilidad, sino más allá de eso, implementar la visión, el enfoque de derechos de niñas, niños y adolescentes. Medidas de protección, considerando que las niñas, niños y adolescentes están a cargo de los sistemas federales y locales DIF y de las procuradurías, y ellos y los servidores públicos que los atienden son garantes en su protección. El tema de capacitación y, bueno, en términos generales, me parece que este seminario puede contribuir a reflexionar sobre la política pública y la manera en cómo podemos evitar que estas niñas, niños pasen todas una serie de agresiones y violaciones a sus derechos humanos. También con la nueva ley, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos debe tener, y todas las comisiones estatales, un área especializada en materia de niñez y adolescencia. Y bueno, pues el tema es transversal en la Comisión Nacional, lo atiende la 5ª Visitaduría en cuestión de poblaciones migrantes, pero lo atendemos nosotros también, desde luego, en la prevención en la prevención y en la estudio y promulgación y promoción de los derechos humanos. Y bueno, pues muchas gracias. Quedo a sus órdenes. Bueno, resulta importante resaltar que muchas veces el conflicto entre las instituciones es que en sus diferentes atribuciones participan de diferente forma en el proceso de los niños irregulares, pero con esta guía pues tenemos ya una autoridad central que se encarga finalmente de la protección de los derechos, y que esperamos que en estos términos funcione para ir cada día garantizando más y más los derechos a estos niños y a estas familias migrantes. Bien, bueno, pues ahora le vamos a dar la palabra a la maestra Elizabeth Natalie Rosas Rábago. Ella es candidata a doctor en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Ciencias Jurídicas por la Universidad Autónoma de Baja California, licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California. Cuenta con un diplomado sobre derechos humanos impartido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ella ha realizado estancias de investigación en la Universidad Carlos III de Madrid y en el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de La Plata en Argentina. Es profesora en Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Derechos Humanos en la Facultad de Derecho de Tijuana y de Derecho Internacional Público y Derechos Humanos en el Contexto Internacional, igualmente en la Facultad de Economía y de Relaciones Internacionales, ambas de la Universidad Autónoma de Baja California. Ella participó en la elaboración de los Amicus Curiae, ¿sí, verdad? Así, presentados por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Baja California en la Corte Interamericana de Derechos Humanos relativos a las solicitudes de opinión consultiva de los estados de Costa Rica y Ecuador sobre los derechos de las personas transgénero y los alcances y fin del asilo a la luz del derecho internacional de los derechos humanos, respectivamente. Y ha sido ponente en diversos foros en donde trabaja el tema de niños, niñas y adolescentes migrantes y sus derechos humanos. Natalie, te dejo la palabra. Gracias, buenos días. Antes que nada, me gustaría agradecer a las coordinadoras del seminario por la amable invitación. Es para mí un honor estar en el instituto, que hace unos días recibimos también a varios de ustedes en Tijuana.
justo para un seminario también de migración. Y bueno, además un honor compartir con la doctora Elisa Ortega, que es parte de mi comité tutoral, y el doctor Mauricio Padrón, que viene en las mesas siguientes, que también forma parte. Para dar inicio, bueno, daré un poco de contexto y luego abordaré bajo dos premisas que les mencionaré un poco más adelante. La migración internacional es un fenómeno de gran relevancia en la actualidad y ha tenido diversas causas como políticas, económicas, sociales, culturales, entre otras. No obstante, se ha exacerbado esta migración y México en América Latina pues ha sido representativo de este fenómeno al ser un país de origen, destino, tránsito y retorno de migrantes. Sin embargo, y con mayor preocupación, se observan los flujos migratorios integrados por niñas, niños y adolescentes en compañía de familiares, pero en muchas otras ocasiones también no acompañados, lo que ha agravado su vulnerabilidad al transitar por México o incluso cuando lo tienen como destino. Pese al desarrollo histórico de la migración, hasta 2009 en México se criminalizaba la migración a través de la Ley General de Población, que establecía entre los artículos 95 y 104 penas privativas de la libertad de hasta 10 años por su condición de migrante, aunque solo constituyen faltas administrativas. A través de una reforma ya muy conocida de junio de 2011 en materia de derechos humanos, pues bueno, se modifican varios artículos de la Constitución, pero me parece más relevante ahorita hablar del artículo primero por varios sentidos, pero voy a resaltar solamente 4 en este tema particular. La inclusión del principio de interpretación conforme, el principio pro persona, el control de convencionalidad y la determinación de que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano es parte. Si bien, y ya han hablado las doctoras sobre el tema, este importante avance en materia legislativa en México en particular y de adopción de tratados internacionales, si bien estas reformas constitucionales y leyes secundarias son importantes avances en la materia, y destaco algunos como la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria, la Ley de Interculturalidad, Atención a Migrantes y Movilidad Humana del Distrito Federal, la Ley de Migración y la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Trata de Personas, todas ellas de 2011, constituyen importantes pilares para la protección de las personas migrantes irregulares. Sin embargo, persisten importantes desafíos en la protección de sus derechos humanos, con especial énfasis en las niñas, niños y adolescentes migrantes, debido a que la ley de la materia ha dejado omisiones para el pleno ejercicio de los derechos humanos de estos niños, niñas y adolescentes. Solo para contextualizar, de un documento elaborado por el DIF y el Consejo Nacional de Población, en 2015 se detuvieron por el Instituto Nacional de Migración 35.704 niños, 47.8% de ellos fueron niños acompañados y el 52.2% no acompañados, ¿no? De ahí la relevancia del tema o del estudio del tema. Bajo esta premisa voy a abordar mi participación en 2 sentidos. 1, los principios rectores en la protección de niñas, niños y adolescentes migrantes bajo la óptica del derecho internacional de los derechos humanos. Básicamente me enfocaré en 2 principios por cuestión de tiempo, que es el interés superior del niño, que trataré de ser un poco más concisa porque ya se ha mencionado sobre el tema, y también sobre los derechos de debido proceso que el Estado debe garantizar a las niñas, niños y adolescentes en contexto migratorio, no perdiendo de vista que hay otros tipos de derechos que se deben de garantizar a estas niños, niños y adolescentes migrantes irregulares. Sin embargo, he decidido enfocarme en esta parte del debido proceso. Respecto al interés superior del niño, es un principio rector en la protección de las niñas, niños y adolescentes migrantes debido a que prioriza los casos particulares y exige por parte de los estados la adopción de medidas necesarias para garantizar su protección. El artículo 3.1 de la Convención sobre Derechos del Niño consagra el derecho o el principio de interés superior del niño al señalar que en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o incluso los órganos legislativos deben de tener una consideración primordial sobre atender el interés superior del niño. El Comité de Derechos del Niño ha establecido en su observación general número 14, que es de 2013, que el interés superior del niño tiene como objetivo garantizar el disfrute pleno y efectivo de todos los derechos reconocidos por la Convención y, por lo tanto, primará la obligación de respetar todos los derechos de los niños consagrados en la Convención. De igual manera, determina que la evaluación del interés superior del niño es una actividad singular, es decir, tendrá que hacerse en cada caso concreto. Por esto, a mí me parece que este tema del interés superior del niño es una actividad muy compleja para las autoridades que tengan que realizarlo, porque no nos da un manual específico, sino que tendrá que atender a las circunstancias particulares de cada caso concreto.
tomando en consideración características específicas del niño o del grupo de niños, como puede ser la edad, el sexo, el grado de madurez, la experiencia, la pertenencia a un grupo minoritario, la existencia de una discapacidad física, sensorial o intelectual y el contexto social y cultural de las niñas y adolescentes. Respecto del principio de interés superior del niño, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que es un principio regulador de la normatividad de los derechos del niño que se funda en la dignidad misma del ser humano y en las propias características que estas niñas, niños y adolescentes tienen, así como en la necesidad de propiciar el desarrollo de estos con pleno aprovechamiento de sus potencialidades. En relación a la evaluación que habrá de realizarse para determinar el interés superior del niño, la Corte Interamericana considera que se deben de tomar ciertos aspectos en consideración, como es su opinión, la identidad del niño, la preservación del entorno familiar, que es un tema relevante dentro de los contextos migratorios, el mantenimiento de las relaciones, el cuidado, la protección, la seguridad del niño, su situación de vulnerabilidad, el derecho del niño a la salud y el derecho del niño a la educación. La determinación del interés superior del niño debe hacerse de acuerdo a los derechos humanos consagrados en el derecho interno y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte. Y por tanto, las autoridades deberán de evaluar en cada caso concreto este interés superior del niño atendiendo a sus características principales, de manera que pueda garantizarse efectivamente el interés superior del niño. Respecto al principio de no discriminación, a menudo las niñas, niños y adolescentes migrantes irregulares se enfrentan a diversas complejidades al estar fuera del estado del cual son nacionales, y entre ellas está la discriminación por considerar que su estatus irregular es un impedimento para respetar y dar reconocimiento y ejercicio a sus derechos humanos. En relación al principio de no discriminación, la Convención sobre Derechos del Niño establece que los estados deben de respetar los derechos de la Convención y asegurarse de su aplicación a cada niño sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus representantes. En este sentido, el Comité de Derechos del Niño, que es quien se encarga finalmente de estar interpretando el convenio en este caso, ha destacado que el derecho a la no discriminación no es una obligación pasiva que prohíba todas las formas de discriminación en el disfrute de los derechos consagrados en la Convención, sino que también exige a los estados que se adelanten a tomar medidas apropiadas para garantizar a todos los niños la igualdad efectiva de oportunidades en el disfrute de los derechos enunciados en la Convención. Ello puede requerir la adopción de medidas positivas encaminadas a corregir una situación de desigualdad real de estas niñas, niños y adolescentes. De igual manera, la Corte Interamericana considera que una violación al derecho a la igualdad y no discriminación se produce también ante situaciones y casos de discriminación indirecta, reflejada en el impacto desproporcionado de normas, acciones políticas u otras medidas. Ahora abordaré la segunda parte de mi intervención, que tiene que ver con el debido proceso, las garantías judiciales que debe de protegerse a las niñas, niños y adolescentes migrantes irregulares. Como primer punto no abordaré todas posiblemente, me quedaré con unas 5, pero uno de ellos o de los más importantes es la asistencia jurídica gratuita que deben de recibir las niñas, niños y adolescentes. En este sentido, gozan los niños del derecho a la seguridad jurídica y con independencia de su estado migratorio, es decir, si se trata de un niño regular o irregular, tendría que tener la asistencia jurídica gratuita como fundamental para el acceso a el resto del disfrute del resto de los derechos, y que tienen que guiar todo el proceso administrativo o judicial en el que se está enfrentando el niño. De acuerdo a la Convención sobre Derechos del Niño, todo niño privado de su libertad tendrá derecho a un pronto acceso a la asistencia jurídica y a otra asistencia adecuada, así como un derecho a impugnar la legalidad de la privación de su libertad ante un tribunal u otra autoridad competente, independiente e imparcial, y con una pronta decisión sobre esta acción. Estos aspectos, como la seguridad jurídica, la pronta canalización a las estancias especializadas como al DIF, difieren en la práctica de lo que establece la ley, y es un tema que ya se ha abordado en la mesa, ¿no? La ley está… En tema de niñas, niños y adolescentes, pues bueno, sí hay ciertas omisiones, pero por ejemplo, recientemente, doctora, el 9 de noviembre se hizo una reforma al artículo 29 y 112 de la Ley de Migración, donde se especifica más claramente esta canalización inmediata que se tiene que hacer al DIF de las niñas, niños y adolescentes. Sin embargo, pues bueno, esto
la diferencia abismal está entre la práctica y lo que establece finalmente la ley. El derecho a la designación de un tutor. Las migraciones de niñas, niños y adolescentes en el territorio mexicano en ocasiones suceden con acompañamiento o con familia, pero muchas de ellas, como les mencioné al principio de la intervención, pues bueno, son de niños no acompañados, y en esto resulta fundamental la designación de un tutor para estos casos específicos, debido a que del acompañamiento del tutor depende el acceso a ciertos derechos como la educación, la salud, el seguimiento en el proceso migratorio, que al final de cuentas puede generar una deportación, y puede también acompañar en los casos en que se solicite protección internacional, como la condición de refugiado. Entonces, es fundamental que el niño no acompañado tenga la asistencia de un tutor. En este sentido, el Comité de Derechos del Niño se ha pronunciado sobre la designación de él, estableciendo que el nombramiento del tutor debe realizarse lo antes posible, debido a que constituye una garantía procesal de mayor relevancia para el respeto del interés superior de las niñas, niños y adolescentes no acompañados o separados de sus familias, y la especificación sobre que no podrá entablar los procedimientos de obtención de asilo u otros procedimientos hasta en tanto no se haya designado finalmente un tutor. Como otro aspecto de estos derechos de debido proceso, pues el derecho a la información sobre sus derechos. De acuerdo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es necesario que la niña o el niño tenga a su disposición toda la información necesaria y que sea comunicada de acuerdo a su edad y madurez en cuanto a sus derechos, los servicios de los cuales dispone y los procedimientos de los cuales puede hacer valer. Asimismo, se le tiene que informar sobre su derecho a solicitar asilo, su derecho a contar con asistencia jurídica, su derecho a ser oído, su derecho de acceso a la información sobre asistencia consular y, en su caso, su derecho a que se le designe un tutor. Ya hace un momento la maestra nos platicaba un poquito de estas estadísticas, de finalmente cuántos reciben este tipo de información sobre sus derechos. Yo tengo por aquí el dato de una asociación civil, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, que ellos dentro del estudio que realizan señalan que solamente el 69% de personas trasladadas a una estación migratoria, no se les informa sobre el motivo de su detención, y el 93% no se les informa de manera adecuada sobre sus derechos y tampoco se les hace de manera escrita, ¿no? Entonces, es muy deficiente la atención en ese sentido sobre el derecho a la información de sus derechos. Asimismo, señalar brevemente, porque ya se está agotando mi tiempo, la interposición de recursos judiciales o administrativos, en algunos casos, o bueno, en un caso en particular, va a ser un máximo de plazo para la detención que ya no se señala en la ley. Básicamente, la ley señala que en el artículo, se me pasó el dato, pero bueno, señala que son 15 días de plazo para la autoridad para decidir el estatus migratorio de la persona. Sin embargo, establece máximos de ese plazo. Manda a 60 días cuando no existe información fehaciente sobre la identidad de la persona, no se puedan conseguir los documentos de viaje, el consulado requiera mayor tiempo para la expedición de estos, cuando por alguna enfermedad o discapacidad la persona no pueda ser trasladada, ahí se amplía a 60 días. Pero cuando la persona interponga un recurso administrativo o judicial, dice la ley, ya no hay plazo, el plazo será hasta que se resuelva el recurso. Sabemos que nuestra justicia en México, no se caracteriza por ser la más eficaz, la más rápida, entonces no sabemos cuánto tiempo es lo que va a estar esta persona, niña, niño, adolescente o persona mayor, detenida en una estación migratoria hasta en tanto no se resuelva ese recurso. Además, otro derecho, el derecho a expresar su opinión en todo procedimiento que le involucre. La Convención sobre los Derechos del Niño establece que los Estados partes deben garantizar que se escuche finalmente al niño expresar su opinión libremente en todos los asuntos que le afectan, tomando en cuenta su edad y su madurez. Debido a que me quedan un par de minutitos, quisiera pasar a otros derechos que a lo mejor ya no los profundizo, pero el derecho que tiene a que el procedimiento se lleve en un idioma que comprenda, el derecho que tiene a tener asistencia consular. Pero me iré un poquito a los retos los principales pendientes que hay en materia de niñas, niños y adolescentes migrantes irregulares, las detenciones en estaciones migratorias, privilegiando su situación de migrante y no de niño, sin considerar medidas alternativas de alojamiento. No se ha hecho observancia del derecho internacional de los derechos humanos para no detenerlos por su calidad de migrante irregular. Falta de determinación sobre el interés superior del niño, no existe claridad en la ley sobre la designación de tutor, lo que genera que las niñas, niños y adolescentes dejen de promover recursos para proteger sus derechos y acceder a otros derechos que son de vital importancia, como son la salud y la educación.
la falta de información sobre sus derechos desde que se detiene a la niña, niño o adolescente hasta que se consuma su regreso al estado del cual es nacional, la larga duración de los procedimientos y la detención que se lleva mientras tanto, la presentación de un recurso judicial o administrativo que tiene como término básico 15 días, 60 y sin plazo cuando se promueve algún recurso. No existe claridad en la ley sobre quién ejerce la tutela sobre los niñas, niños y adolescentes y que afecta para dar seguimiento finalmente a esas solicitudes de asilo y el ejercicio de otros derechos, por supuesto, y la falta de comunicación en un idioma que la niña, niño y adolescente comprenda. En este sentido, creo que es importante que el Estado afronte, digamos, los desafíos que tiene en esta materia de acuerdo al interés superior del niño y, claro, observando los estándares internacionales que se han fijado en la materia, que creen programas de Estado, acuerdos de colaboración entre entidades federativas y federación para lograr crear compromisos y estrategias en la materia, así como, creo yo, una capacitación más profunda para los funcionarios del Instituto Nacional de Migración, para que se determine con mayor claridad los derechos y los tratos especiales que deben de darse a estas niñas, niños y adolescentes migrantes irregulares. Muchas gracias. Muchas gracias, Natalie. Y bueno, lo que observamos es que cuáles son los principales puntos que hay que atender y que deben de considerarse por las autoridades para garantizar finalmente los derechos de los niños que se encuentran en situación irregular. Pues muchas gracias, Natalie, por tu participación y bueno, pues que todo siga bien y adelante. Y entonces terminamos así con esta mesa. Debido a que empezamos un poquito más tarde, vamos a omitir en este caso las preguntas y las respuestas para que pueda empezar la siguiente mesa.